Amén, amén, amén. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo han pasado el día de hoy? Cuéntenle cómo van con esas cirugías. Hola, Wilito, bendiciones. ¿Y su hijito? ¿Dónde anda? Amén, amén. Ay, juicioso. Saludos y bendiciones a todos. Pues, mira que le cuento de la vida. Por desobediente. No puedes hablar por allá, tienes que hablar acá. Bueno, muy bien. Vamos a mirar si nos encontramos ya transmitiendo en las diferentes redes sociales, sí. Ya llevamos un minutico en Facebook, ¿sí o no? ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece? Caterina en Bucaramanga, muy buenas noches, el Señor Jesús le bendiga. ¿Cómo se encuentra en Muy esta buenas noches hora? para todos. Bien, gracias a Dios. Bueno, gloria al Señor. ¿Contentos? ¿Alegres? Bueno, yo quiero saludar a Adriana María Aricapa Burgos. Buenas noches. Muy Adriana, buenas noches. ¿de dónde eres? De Cúcuta Norte de Santander. Cuéntanos cómo diste con el grupo. Una amiga que está también aquí en el grupo Ah, me habló y le dije que sí estaba interesada. Mi amiga Caterine. de Bucaramanga, ya. Sí, aquí está con nosotros. Bueno, Muchísimas gracias. bienvenida una vez más, bienvenidos todos. Gracias. Hoy es el video número 68. Ayer el video número 67, no tenemos la mínima idea de por qué no se grabó. Grabó un minuto y de repente se colgó. Ayer hablábamos del tiempo. Ayer ya vamos en Apocalipsis capítulo 10, ¿sí? Y hablábamos del tiempo, de que se iban a cumplir las profecías, ¿cierto? Se iban a cumplir de tal manera que los tiempos serían acortados. E hicimos una explicación filosófica, científica, humana, bíblica, o sea, divina, del tiempo. La diferencia entre el tiempo cronos, que es el tiempo humano, y la diferencia entre el tiempo kairos. ¿Ok? Bueno, terminamos el capítulo 10. Es necesario que sigas profetizando. Ahora, entramos al capítulo 11 y no se nos puede olvidar que nos encontramos en la trompeta número ¿qué? ¿Quién me lo recuerda, por favor? En la 6. No. Estamos en la trompeta 6, viene la séptima trompeta. Ya. En la trompeta 6, en el capítulo pasado, segundo hay. ¿Ok? Segundo hay. Trompeta 6, segundo hay. Dentro de la trompeta 6 hay 7 truenos que Juan no le fue permitido escribir. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora vamos a leer el capítulo 11. Presten mi atención. La séptima trompeta, la última, no ha sonado. Una cosita que debemos mirar en Primera de Tesalonicenses, vayámonos para Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Que muchos cristianos hablan del arrebatamiento, pero no logran ubicar el arrebatamiento en qué época es. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, la venida del Señor. ¿Cómo así que hoy no lo grabas por Facebook? Sí estamos. Sí estamos en Facebook. Lo que sucede es que ayer no sé qué pasó, pero la clase no quedó grabada. Pero ya estamos en Facebook. Ok, después se suben a YouTube.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Atención a esto, porque los cristianos debemos aprender a ubicar el arrebatamiento, el arpazo en Apocalipsis. ¿Me hago entender? Miren esta promesa tan bonita. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, versículo 13, que perdón, me equivoqué, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué significa eso de duermen? En la Biblia, los que viven en Cristo, los que mueren en Cristo, no están muertos. Realmente, ¿qué? Duermen. A diferencia, es que aquí hay que hablar de filosofía. No porque creamos en la filosofía, no, es que precisamente la Biblia va en contra de la filosofía. La filosofía, hay algo llamado materialista, el materialismo, dejémoslo así. Y el materialismo enseña que el cuerpo es materia y que la materia no ¿qué? ¿Quién me lo dice? Por ahí va. La materia no ¿qué? La materia se transforma, no desaparece. No desaparece, se transforma. Eso. No desaparece, se transforma. Entonces la dialéctica materialista, ese es el nombre, la dialéctica materialista enseña que la muerte es la cesación de la existencia. El materialismo dialéctico enseña que una persona cuando muere hasta ahí llegó. Pero en la Biblia encontramos que no es así. En la Biblia encontramos que la verdadera vida está después de la muerte. Ahora, si usted murió en Cristo, si fue nueva criatura, nació de nuevo, si tiene el Espíritu Santo, fue lavado con la sangre de Cristo, cuando usted muera va a ir a un lugar que en la Biblia solamente Jesús le llamó el seno de Abraham, no más. ¿Dónde queda ese lugar? No sabemos. ¿Sí? Que abajo, que arriba, que en el medio, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los que duermen en Cristo no es igual a los que están muertos sin Cristo. ¿Por qué? Porque como Jesús es la vida, la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si tú estás pegado a Jesucristo, tú duermes. Por eso aquí el versículo enseguida nos dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, de hermanos nuestros que no se encuentran con nosotros, sino que están en Cristo esperando la resurrección. ¿Y cuál es la advertencia? ¿Qué es lo que dice el texto? Para que no que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A ver, no dice que no os entristezcáis, ¿no? No quiere decir que a ti se murió la mamá, se murió el papá, se murió el marido, la mujer, Dios no lo quiera, se murió un hijo. Entonces cuidado que usted no puede llorar. No, eso no es cierto. Lo que usted no debe hacer es entristecerse como los del mundo, porque los del mundo ¿qué? ¿Qué dice el texto? No tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de volver a ver a esa persona. Nosotros sabemos que esa persona murió en Cristo y la vamos a volver a ver en la eternidad. Entonces, lo único que queda es un vacío, porque, bueno, mañana te vas a levantar y no la vas a ver. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero se dispararon los suicidios.
impresionante. Un señor, policía, se fue a pegar un tiro, la mujer le cogió el revólver para que no se matara, se voló un ojo, se partió la lengua, mejor dicho. Aquí en Ciénaga ayer una niña de 20 años por ahí, que era cantora de tamboras y eso, se suicidó. Y la ciudad triste, mucha gente triste. Claro, el vacío, ¿verdad? Es natural. Nadie puede venirte a decir que no debes pasar un duelo. ¿Que cuánto dura ese duelo? Ah, no, eso ya es cosa suya. Eso es algo personal suyo. La Biblia no habla de eso. Pero nadie puede obligarte a ti a no sentir el dolor. ¿Estamos claros? Pero ¿cuál es la diferencia? Que nuestro dolor, aunque, perdóneme la redundancia, duele bastante el alma, nuestro dolor se aplaca un poco porque sabemos que a esa persona la vamos a volver a ver. Que esa es la diferencia entre nosotros a los del mundo. Con el respeto que merecen y a diferencia de pastores que están enseñando que si usted se suicida va al cielo, nosotros sabemos que no. Y que no nos suicidamos porque no perdemos la fe. Sin fe, a ver, sin santidad. Es imposible agradar a Dios. Y sin santidad nadie verá a Dios. Ya se me cruzaron los versículos. Bueno, entonces, 1 de Tesalonicenses 4, mucha atención, dice, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, nótese la salvedad en él. Y quiero hacer un paréntesis porque puede haber alguna persona que nos oiga en este instante o después y me diga, David, le voy a ser sincero, sincera, yo no sé si soy salvo, no sé si nací de nuevo, no sé si tengo el Espíritu Santo, ¿me bautizo o qué? ¿Qué tengo que hacer? Yo le debo decir, bueno, llámeme y hablamos a solas, porque es que esto es largo, pero le debo decir que usted no puede hacer nada. La salvación no depende de ninguna obra suya. La salvación depende del Señor Jesús. Él salva a quien quiere. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo o me quedo así? Bueno, yo diría que lo único que usted puede hacer, humanamente hablando, lo único que puede hacer es arrodillarse ante Él y decirle, Señor, quiero nacer de nuevo. Porque si tú naces de nuevo, sabemos que si la persona muere, vamos a volverla a ver. El dolor es profundo, pero queda el aliciente que esa persona vuelve. Entonces aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó. Entonces, si Jesús murió y resucitó, también traerá con Jesús a los que durmieron con él. Sarita, levantaste la mano. Bueno, buenas noches para todos. Con respecto a lo que acabas de decir, que es el nacer de nuevo, ¿no es el nacer de nuevo mediante el bautizo? No. Nacer de nuevo, ¿sí? Es una operación espiritual que Dios hace en ti. El bautismo es el paso que tú das para demostrarle al mundo entero un arrepentimiento de vida. Pero el bautismo no es nacer de nuevo. ¿Ya? Porque en la iglesia pentecostal donde yo me bauticé y pues me enseñaron y pues estuvimos toda la vida con mi papá, yo siento ahora que Dios me ha hablado muchísimo de... Es que lo que pasa es que ellos asocian mucho la religión. Entonces nos explicaban que la persona, mejor dicho, si no era bautizada, usted no es salvo. Sí. Entonces
y había mucha gente entregada al Señor que yo digo, es imposible que si esta persona estuvo tan entregada tanto tiempo y en el último momento que no se pudo bautizar y estaba en el curso del bautizo, no fue salva y ellos dicen, no, no es salva. Entonces a mí se me hacía un poco... Bueno, ahí tocaría, recuerda la pregunta que siempre hacemos, muéstreme bíblicamente eso, porque que yo sepa, ¿cómo? No, espere. Bautizado. Te voy a decir algo que nos va a hacer... Dilo. Imagínate que cuando estábamos, lo que pasa es que cuando yo dejé de asistir a esa iglesia y me vine para Bogotá, empecé a asistir a otra y empecé a buscar la pentecostal, ¿no? Porque dicen, no, esa es la iglesia verdadera, usted tiene que buscar la iglesia verdadera. Y mi hermano me decía que no hay iglesia verdadera, y me metía en la cabeza y nos pasábamos peleando porque, ay, sí, que yo tengo que asistir a la pentecostal. Y cuando el Señor me habló, por fin y yo entendí que no es la iglesia, sino uno, la relación íntima con el Señor. Nos fuimos de viaje con mi papá a Bucaramanga. Yo me fui allá unos días con el niño y le decía ya a las muchachas, porque Eliana estuvo en Bogotá y ella entendió también lo mismo y empezó a hablar con Olga, porque Olga también es de la Pentecostal, la esposa de mi papá. Y pues te imaginarás la pelea. Sí. Y ella le decía que no, que nosotros somos salvos por gracia, no por el bautizo. Y llega y dice Angélica, ay, estuvimos engañados toda la vida. Ay, Sí, señora. Miren, Sí. ya te doy la palabra, Caterín. El sábado a las 7 de la noche quisiera invitarlos a todos porque vamos a ver 3 posturas de iglesia. ¿De qué es iglesia? El uno dice la mía, el otro dice la mía. Y los debates son buenos para que ustedes aprendan a escuchar argumentos. Hay que preguntar. Le voy a ser sincero. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, al lado tenía un ladrón que creía, al lado tenía otro ladrón que no creía. Y el ladrón que creyó no se bajó de la cruz a bautizarse. Ah, murió en la ley. Ah, porque murió en la ley. Ah, bueno, listo, se la voy a valer. Murió en la ley, todavía no había muerto Jesucristo, entonces murió en la ley. Bueno, pero aquí les tengo una respuesta. Váyanse para Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Mucha atención. Vamos a leer el versículo 4. ¿Quién me ayuda? ¿Hay alguien por ahí que tenga una Biblia a la mano y pueda leer Hechos capítulo 8? Recuerden que estamos entrando a Apocalipsis 11. Nos fuimos a mirar 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, pero se abrió un paréntesis que vamos a hablarlo acerca del bautismo. Hechos capítulo 8, versículo ¿8 qué? 8, 4. Dale, por favor. Hechos 8:4 dice: predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que le decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Un momento, y muchos Yadira. paralíticos. Yadira, qué pena. ¿Hay algo allá atrás que le están pegando una lata o algo así? ¿O es, qué será? No, no eres tú. Vuelvo a hablar, Yadira. ¿Sí? ¿Me escuchan? Por el versículo 7. Ya un Porque de momentico. muchos que tenían espíritus inmundos. Un momentico, espérate. ¿Tú tienes algún aparatico? No, hay una televisión prendida. Ah, con razón, es que no entendemos nada porque hay algo detrás de ti interrumpiendo. ¿Sí? ¿Se puede apagar el Ok. televisor o es mucha incomodidad? No, es un señor que como que está sordo y en la habitación de él se escucha hasta acá, ¿cómo le parece? Bueno, vamos a leer por acá más bien para que podamos escucharlo bien. Entonces,
Atención. Muchos estaban convirtiéndose. En el versículo 8, Felipe está... ¿Dónde estoy yo aquí? Hechos capítulo 8, versículo 8, vamos. Había gran gozo en la ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. Era Simón el mago, ¿no? En aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Versículo 10. Todo el mundo le oía atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Versículo 11. Estaban atentos porque él con la magia engañaba a muchas personas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Dónde está Sarita? ¿Sí está por ahí? Sara. Sí, acá estoy escuchando. Pues yo sé, sí, yo sé que el paso de obediencia del bautizo es necesario, es muy importante. Espere la respuesta. Versículo 3. También creyó Simón, o sea, Simón el mago. Y habiéndose ¿qué? Simón el mago se bautizó. Ojo con esto. Él creyó y se bautizó. Y estaba siempre con Felipe, o sea, Simón el mago se convierte aparentemente, se bautiza y camina con Felipe, o sea, estaba discipulándose. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Ellos fueron bautizados a lo pentecostal, pero ¿qué? No habían recibido el Espíritu Santo, no eran salvos. ¿Lo agarraron? Sí, yo sí entendí que el don, o sea, yo pensaba antes eso, que en la iglesia pentecostal nos enseñaban que cuando uno es bautizado uno recibe el don del Espíritu Santo, y no es así. Entonces mire qué dice. Le tengo dos respuestas. La primera es este texto, la otra nos vamos a ir más adelante. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, ¿qué le dice? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿qué? Mire, se había bautizado, pero no recibió el Espíritu Santo y tenía todavía el corazón chueco. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y mira lo que le dice Pedro: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre se bautizó según los pentecostales, en el nombre de Jesús. Pero el problema es que los pentecostales no tienen el Espíritu Santo, ni creen en él. No, sí creen. De hecho, yo te iba a preguntar, pues, ¿cuándo una persona sabe que ya recibió el don del Espíritu Santo? Con el respeto que mereces, no creen. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, y eso es un error. Ah, sí, ellos dicen que es el mismo solo. Ya le voy a dar el otro texto. Caterín, levantaste la mano, ¿querías preguntar algo? Sí, hermano, una preguntita. Yo, pues, bueno, con el texto que estábamos leyendo, bueno, ahí dice algo, pero entonces tengo una duda que, por lo menos lo que dice en Hechos 2:38. Sí. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso. Entonces, la pregunta que inclusive desde ayer me venía rondando eso, sino que no me había quedado tiempo de escribirle, pero tenía esa duda desde ayer, bueno, que tengo que escribir otras cositas, pero entonces por el momento, si
según lo que dice en Hechos 2:38, entonces para recibir el don del Espíritu Santo debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Eso, Entonces, bueno, ahora, es que debemos entender cuando es doctrina y cuando es un relato histórico. Ahí el relato está contando qué pasó. Pedro les está diciendo, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, por culpa suya él murió. Y dice que ellos fueron compungidos. Se les llegó el mensaje al corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, arrepiéntase. Bautícese y recibes ¿el qué? El don del Espíritu Santo. La pregunta del millón es, ¿qué es el don del Espíritu Santo? eso era lo que le iba a preguntar. Entonces nos vamos a ir más atrás. Que este tema del Espíritu Santo es... No, pero voy a cerrar el tema del bautismo, del bautizo, que bautizarse no es recibir el Espíritu Santo. Vámonos a... Ya te doy la palabra, Sara. Vámonos a Hechos capítulo 19. Simón se bautizó en el capítulo 8, andaba con Felipe, pero no tenía el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 19, mira lo que dice. Que el problema es cuando tú vas a hablar algo, tiene que ser acorde a la palabra y no a un texto. A 3, 4, 5, 10 textos. Mira lo que dice este. Versículo 19. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si leía Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan, el de arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, ¿qué pasó? Otra vez fueron bautizados. Y es que hay mucha gente que ha sido bautizada en la mentira, en el error. ¿Por qué? Yo siempre acudiré a la misma respuesta. No han leído toda la Biblia 5 o 7 veces. Si usted quiere dar doctrina, no hablar de Jesucristo, usted puede hablar de Jesucristo con lo poco que conoce la Biblia, pero cuando vaya a hablar de doctrina, tiene que haberse la ley. Ahora, Sara, Caterine, ¿están ahí? Voy a hablar con las dos. El resto ya lo sabe, no digan nada. Les agradecería si prenden las cámaras para verlas. Si pueden. Si tienen el blog derecho. O esto. Sara y Caterina. Los apóstoles, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Cuando creyeron. No. Dígame el día en que el Espíritu Santo llegó a ellos. ¿Cuándo fue? ¿En el Pentecostés? La mayoría de personas dicen que el Pentecostés, pero no es cierto. Juan capítulo 20. Váyanse para Juan capítulo 20. En el Pentecostés Jesús se había ido 10 días antes. En Juan capítulo 20, Jesús, después de la resurrección, está hablando con ellos. Ya se va a ir. Y dice el versículo, Juan capítulo 20, aquí no, en la Biblia de internet no llega. Me tocó buscarlo aquí en mi Biblia. No sé por qué. Juan 20:20 al 23. Ya. 22. Ya no me haga spoiler, ya va, despacio. Juan capítulo 20, ¿sí? Estoy en Mateo. Dice claramente, hablando con Jesús, dice 20, versículo 22.
No, desde el 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron. O sea, les mostró las heridas de la cruz. Ya él resucitó. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Entonces, para un momentico. ¿Cuándo recibieron ellos el Espíritu Santo? Dame un favor. Súbale. Después de la resurrección. En el Pentecostés, ¿que recibieron entonces? Don de lenguas, El don. de lenguas. No solo de lenguas. Todos los dones ministeriales. Don del Espíritu. Sí, lo que sucede, el ventilador, recuerda. Lo que sucede es que el de lengua era el más impresionante ya les digo el porqué. Esperen ahí. La gente no entiende que Pedro dijo, recibiréis no el Espíritu Santo, recibiréis el don. Para entender eso hay que leer muy bien Hechos capítulo 1 versículo 8. Hay que leerlo con lupa. Busquen. Hechos capítulo 1 versículo 8. Ya te doy la palabra, Sara. Dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros él. A ver, un momentico, ellos ya no tenían el Espíritu Santo. Ya lo tenían. Pero ahora es que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra es recibir el Espíritu Santo para salvación. ¿Me hago entender? Todo nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo para salvación. Pero el que recibe el poder, ¿qué dice el texto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el don del Espíritu Santo es para poder ¿qué? Testificar. Predicar con poder, con unción. Hablar de Dios. Hablar de Dios. Evelyn, si no quitas ese ventilador no te entendemos. ¿Qué dijiste? Parece la playa allá al mar. Hablar de Dios, testificar de Jesucristo. Sí, pero con poder, con unción. Hay gente que le predica a otro y no se convierte. Con autoridad. Con autoridad. Con autoridad. Ellos no iban a recibir el Espíritu Santo, ellos iban a recibir el don. Ahí claro lo dice. Ahora, esa palabra poder para los que tienen Hechos capítulo 1 versículo 8 es la palabra dunamis. Dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Y recibiréis dinamita. Hermanos, hay cristianos que predican y eso la mecha se le mojó. No, nadie se convierte. ¿Por qué? Porque no tienen el poder. Son dos cosas diferentes. ¿Me hago entender, Caterín? Esa es la respuesta. Pedro les dice, crean, bautícense en el nombre de Jesucristo y van a recibir ¿qué? Es que está la iglesia primitiva creciendo. Todo el que se convertía el Señor de una vez, venga para acá y lo ponía a predicar en otra parte. ¿Me hago comprender? ¿Queda claro eso hasta ahí, Sarita? Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí, Caterín? ¿O quedó claro? Bueno, la verdad tengo muchas dudas, pero bueno, después me gustaría hablar con usted Claro. sobre otras cosas. Ya tengo dudas en ciertas cosas, Con mucho pero gusto. bueno, entonces Tranquila. queda pendiente Sí, señora. una conversación. Me gustaría cuando tuviera tiempo. ¿Cómo? Entonces, voy a sacar el tiempo, no Sí. cuando tenga, voy a sacar el tiempo. Saca el tiempo y se viene para Ciénaga allá en la playa, charlamos un rato.
Bueno, yo la llamo, me llama. Sarita, ¿qué ibas a preguntar? Micrófono. Entonces recibir el don del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo es muy diferente. A ver, los apóstoles en Juan 20 recibieron el Espíritu Santo para salvación. Pero el Señor les dice, quédense en Jerusalén, no se vayan, quédense juntos, que va a venir el bautismo del Espíritu Santo. Pero usted no me puede hablar del bautismo del Espíritu Santo sin entender Joel capítulo 2. Váyanse para Joel. Oseas, Joel. ¿Ah? ¿El don del Espíritu Santo es el hablar en lenguas? No, ya vamos a mirar eso. Déjame terminar aquí y miramos. Oseas capítulo 2. Joel. Joel, no me Joel. dijiste. Sí, Joel, qué pena, pero yo también me equivoco. Joel capítulo 2. David, Dime, Evelyn. yo antes decía que el Espíritu Santo ahí, el poder no. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesucristo se fue para el cielo y dijo, le dejo el Espíritu Santo en consolación que yo había tomado cuando sola leía la Biblia. Sí. Que habían recibido el Espíritu Santo fue cuando Dios ya se fue para el cielo y nos dejó el Consolador. Después le enseñaron a uno que no, que era ya en la reunión de Pentecostés que era el Espíritu Santo. Por eso, Entonces dije, bueno, cambio mi idea, no era así. por eso hay que leerse la Biblia uno. Aquí venimos todos a leer la Biblia. Usted debe tener su Biblia. Usted no vino a ver esta cara hermosa, bonita, de ojos azules. No. Uy, ¿qué haremos, Joel? ¿Qué? Capítulo 2, versículo 28. Dice. Dice, vas a leerlo tú. Dale, léelo. Bueno, léelo y es. Léelo. Bueno, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y les daré prodigios en el cielo, en la tierra. O sea, y en la tierra. en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre la persona, hacía su labor milagroso. Por ejemplo, la gente piensa que Sansón era muy fuerte. No, Sansón era un tipo normal. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre él, él tenía una fuerza descomunal. Cogió una quijada de burro y mató 3,000 filisteos. Eso no hubiese podido ser posible si el Espíritu Santo no viene encima de él. Pero el Espíritu Santo después se iba. El nuevo pacto es tan hermoso que ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti y no se va. ¿Me hago entender? Por eso el bautismo del Espíritu Santo es que Él trae dinamita para tu vida, pero no es lo mismo que recibir el Espíritu Santo para salvación. ¿Me hago comprender? Vamos despacio. Primera de Corintios capítulo 12. Váyanse a Primera de Corintios capítulo 12. ¿Sí? Versículo 6 en adelante. Hay diversidad de... versículos 4. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones. Pero el Espíritu Santo, que de mayúscula, es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Pero ya no habla del Espíritu Santo. Habla del Señor, o sea, de Jesús. O sea, que los dones los da ¿quién? El Espíritu Santo. Los ministerios, ¿quién los da? El Señor Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, este Dios se sabe que está hablando del Padre. ¿Quién da las operaciones? El Padre. Ahora,
Versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí comienzan los dones espirituales. Primero, palabra de sabiduría. Segundo, palabra de ciencia. Tercero, fe. Cuarto, don de sanidad. Quinto, hacer milagros. Sexto, profecía. Séptimo, discernimiento de espíritus. Octavo, diversos géneros de lenguas. Y noveno, interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones son? 9. Y usted tiene uno mínimo. Todo cristiano tiene un don del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Para provecho de la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, el Espíritu Santo. Y las reparte. A Caterín le da uno, a Sara otro, a Yadir a otro. Ay, pero es que yo quiero predicar como el hermano David. No, yo soy yo. Usted busque su identidad propia en el Señor. Si todo el mundo tuviera ministerio, entonces ¿quién se dedica a sacar las empresas para mantener los ministerios? ¿Quién se dedica a las sillas? ¿Quién se dedica al aseo? Todos no podemos dedicarnos a lo mismo. ¿Estamos claros? El don del Espíritu Santo es que Él trae algo para que tú funciones dentro de la iglesia. Pero ya eres salvo. Entonces, póngale cuidado a esta pregunta, Caterina y Sarita. ¿Qué es primero? ¿El arrepentimiento o la salvación? Arrepentimiento. Arrepentimiento. No. ¿Quién convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo, dice la Biblia. Él te convence de pecado, justicia y juicio. Tú necesitas primero el Espíritu Santo para después arrepentirte. Póngale cuidado. Si usted se arrepiente primero y luego se salva, la salvación es por obras. Pero Él viene a ti y Él es el que hace que tú te arrepientas. Efesios capítulo 2. Lean conmigo Efesios capítulo 2 y miren esta belleza de mensaje que es la que transforma vidas. Efesios capítulo 2. Dice, ¿ya lo tienen? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos envueltos delitos y pecados. Tú todavía no te habías arrepentido y Él decidió darte vida. Póngale cuidado, lea despacio, con lupa. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y vuelve y lo dice, porque Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, tú no te habías arrepentido. Y Él decidió darte la salvación. Y como la salvación llega a tu vida, ahí sí tú puedes, ¿qué? Arrepentirte. Si no es así, entonces la salvación es por obras. ¿Estamos claros? Dijo Santiago, ¿tú tienes fe? Sí, muéstrame tus obras. Porque las obras no me dan la salvación. Las obras demuestran que yo soy salvo. ¿Me hago entender? Acuñen esta frase que fue inventada en la Escuela de Formación Bíblica Integral. Soy santo, coma, no para ser salvo. Punto y coma. Lo repito. Soy santo, coma, no para ser salvo. Punto y coma. Y sigue. Soy santo porque soy salvo. Lo repito.
Soy santo no para ser salvo. Soy santo porque ya soy salvo. Por eso es que las religiones te dicen, para bautizarte tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar la amante, y le ponen un poco de requisitos. ¿O no les ha pasado? Digan. No les dicen... O la clase bautismal esa también, que se... La clase. Entonces le ponen un poco de requisitos y hasta le cobran 150,000 pesos el curso. Y si usted no hace el curso, no se bautiza, usted no se salva. Eso no es así. Váyanse conmigo para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aquí habla es la Biblia. El problema de pentecostales, testigos de Jehová, mormones, es que ellos te hablan y te hablan un versiculito y ya. Mire qué dice, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en qué? No en el Espíritu Santo. Fuimos bautizados en la muerte de Jesús, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es primero? ¿Bautizarme o andar en vida nueva? No, bautícese. Bautícese, que la vida nueva viene poco a poco. ¿Me hago entender? Bautícese con el cigarrillo, bautícese con todo lo que usted quiera. Eso es problema suyo. Después viene la vida nueva. El día en que yo recibí el Espíritu Santo, el día en que Él entró en mí, que fue un 10 de enero del 2010, domingo, ¿sí? Al otro día, llegué al paradero, una caja de cigarrillos de una, y al bolsillo y a la boca, y apenas lo prendí, yo le soy sincero, algo me dijo, yo no fumo cigarrillo, te vas a devolver. Y la predicación del domingo pasado era pasando el Jordán, y se supone que yo había pasado el Jordán, usted se va a devolver. Yo no fumo cigarrillo hasta ese día. Entonces no es que yo dejé el cigarrillo, no, es que Él me lo quitó, que es muy diferente. Ya no soy yo, ya no es la obra mía, Él es el que me lo quita. ¿Me hago entender? Él es el que hace el cambio en mí. Ya no soy yo y mi religión y me pongo falda larga y así tengo la lengua igualita de larga. No, es que yo entendí que es una relación diaria, que Él me va cambiando, me va transformando, me va quitando lo que no le gusta. Imagínense, 2023 fue el año de la salud para mí. Primero me quitó la Coca-Cola, no sé qué, me sanó los riñones, después viene la cirugía y el Señor preparándome y yo no sabía nada. Ya tú no andas pensando en dejar, no, tú andas pensando en caminar en Él. Y Él mismo te va quitando lo que no te sirve. Ya no es una religión, es una relación. El bautismo, que bautizo es el de niños, bautismo es el nuestro. El bautismo es para morir, no es para salvarse. El que creyere, primero hay que creerle a Él y después sí bautizas. Entonces el Espíritu Santo es el que te hace creer. Ahora, ¿tú has creído? Sí. Bautízate. Pero yendo en los días hacia el bautismo, se murió. ¿Fue salvo o no fue salvo? Pues claro que es salvo. Porque hasta el mismo Pablo le dice a la iglesia, a mí el Señor no me mandó a bautizarlos a ninguno de ustedes, me mandó a predicar. Eso del bautismo, ¿para qué? Mire, solo bauticé a este y a otro tal vez. Pero dejen de estar creyendo que si usted no bautiza una obra, usted no va para el cielo. Eso es erróneo. Evelyn, levantaste la mano.
una incógnita. En el área que yo estoy de evangelismo, antes de ayer me presenté un caso con un señor. Le hablaba de Dios, lo evangelicé, toda la cosa. Luego le dije que si quería hacer, si él deseaba la oración de fe y todo. Y mi pregunta es, ¿era consciente de todo? Y me dijo, no la voy a hacer. Yo creo en Dios de todo corazón que existe, pero no la voy a hacer. Porque con Dios, le dije, sí, y eso, y me dice, porque con Dios no se juega. Y ustedes los cristianos, mire el punto de lo que usted está diciendo, David. Ustedes los cristianos se la pasan jugando con Dios. Yo le dije, ¿de verdad me podrías explicar haciéndome para verte? Me dijo, sí, porque ustedes han manipulado, porque yo estuve ahí, que Dios hace los cambios en nosotros, que podemos caminar y Él nos va arrancando las malas cosas, malas costumbres, trago y todo. Y se les olvidó el versículo que dice que tenemos que tener dominio propio sobre nosotros mismos para poder decidir renunciar a las cosas. No es que Él viene y te hace el cambio, me dijo. Y se lo dejo de tarea para que vea. Y llegó y me hizo una pastora y le dijo, el dominio lo dejó Él. No es que, Señor, yo te leo, te oro y estoy contigo y me ayudas a dejar las malas palabras y me ayudas a dejar la gaseosa Postobón o la Coca-Cola. No, si tú no tienes dominio propio no puedes nada. Y también está el otro versículo que se fuerce uno. Entonces, escuchándote me recuerdas, y esa es la incógnita, ¿cuál es de las dos? Bueno, lo que pasa es que dice la Biblia que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de ¿qué? No, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice, tú tienes el espíritu de dominio. No, dice Dios. No nos ha dado Dios. Es que Él es el que nos da. Ahí se equivocó el tipo. El tipo creía que era Él el que lo tenía y se le olvida que es Dios el que nos da el espíritu de dominio propio. A eso se le conoce como humanismo. ¿Qué es humanismo? No es ser humanos, de amarnos unos con otros. No, no, no. El humanismo es un movimiento filosófico. Que todo bien, toda luz y todo lo bueno proviene del hombre, está dentro del hombre. Somos campeones, más que victoriosos, vamos adelante. Todo lo puedo, que me qué. Ah, no es mí. No es mí. Es que el yo muere, todo lo puedo en Cristo. Entonces el tipo cree que es Él el que tiene dominio propio. No. Y entonces, Evelyn, ahí hay que esgrimir uno de los versículos más poderosos de la palabra. Ezequiel capítulo 25, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Esa es la promesa del nacer de nuevo. ¿Y qué dice? El versículo 25, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vuestra carne y el corazón de piedra. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora comience a ver los verbos. Caterín, primer verbo, versículo 25. Esparciré. Segundo verbo, seréis. Tercer verbo, limpiaré. Versículo 26. Primer verbo, daré. Segundo verbo, pondré. Tercer verbo, quitaré. Cuarto verbo, daré.
Versículo 27, primer verbo, pondré. Segundo verbo, haré. Ninguno de esos verbos usted los hace. Es Él el que hace la obra en ti. Es Él el que transformó mi vida, no yo. Es Él el que me salvó. Es Él en que estando yo muerto en delitos y pecados me rescató. La gloria se la lleva Él, no soy yo. No es mi poder, ni mi verbo, ni mis capacidades, ni mi fuerza, mi intelecto, mi conocimiento y por haberme leído la Biblia no sé cuántas veces. No, es Él que tuvo misericordia de este pobre leproso espiritual y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. El problema de la religión es que la religión enseña que tú tienes que hacer Tienes que hacer esto para llegar al cielo. Tienes que hacer esto para ser salvo. El verdadero evangelio no. El verdadero evangelio dice, tú haces esto porque ya eres salvo. Tú haces esto porque ya estás en el reino de los cielos. Esa es la verdadera diferencia. Se me viene un texto a la mente, Jeremías 10, para que vean ustedes el error de ese hombre. Apréndanse este versículo, Jeremías 10, versículo 23, hermoso, gracias Espíritu Santo. Subrayenlo, pónganlo grande en una cartelera. Dice, versículo 23, conozco Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Ese tipo se equivocó, porque se le olvidó que es Dios el que nos da el espíritu, no espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Evelyn, Olfa, dejamos un momentico, Olfa. Ese versículo lo tengo en mi perfil de WhatsApp. Amén. Evelyn. Sarit. Hermano David, y que si fuese así, que nosotros Te escucho. tuviéramos dominio propio, o sea, sin tener el Espíritu Santo, cuando andábamos en el mundo, pues la carne no nos manipularía tanto y no hiciese con nosotros lo que le diera la gana. Amén. Amén, así es. Sarita, levantaste la mano. Bueno, entonces yo sí quiero saber cómo saber cuando uno recibe el don del Espíritu Santo o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque me han contado experiencias muy raras, la verdad, entonces quiero saber. Mire, Llamada en 3 minutos. el don del Espíritu Santo cuando hablaron en lenguas es porque si tú lees más tarde antes de dormir Hechos capítulo 2, la gente que estaba ahí en Jerusalén era gente de otros países, de otras naciones y hablaban otras lenguas. Entonces, para que ellos escucharan la predicación de Jesucristo, el Señor le dio a los 120 del aposento alto el don de lenguas y dice, para hablar medo, persa, selamitas, Babilonia, Egipto, Roma, España, o sea, los diferentes idiomas. Yo les soy sincero, yo no soy emocionalista. Yo me emociono, pero no vivo gobernado por las emociones. El día en que yo nací de nuevo, ni me di cuenta. Ese domingo lloré como un niño y le dije, Señor, yo paso el Jordán. Y el tipo predicó solo 15 minutos nada más, pero un monstruo de predicador. Pedro se llama, un evangelista, ahorita está por Perú. Es de aquí de Ciénaga. Y ese hombre predicó 15 minutos. Yo pasé de rodillas al altar, yo paso el Jordán. Me di cuenta que había nacido de nuevo al otro día, que el Espíritu Santo me dice, yo no fumo cigarrillo. Y ya el cigarrillo no me gobernaba, yo me fumaba 2 paquetes diarios. Entonces yo no te voy a decir cómo. El día en que pase, Sarita, tú lo sabrás. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, cerciorarse. Me han contado unas experiencias. Sin experiencias estrambóticas. Solo la intimidad entre tú y él.
Ese es privado entre tú y tu Padre Celestial. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Hablamos. Chao. Bendiciones, mis hermanos. Dios